La afirmación cristológica de Marcos es de gran densidad. Pretende iluminar el camino cristiano desde la afirmación de la identidad de Jesús. La pregunta-respuesta sobre Jesús preside todo el Evangelio. Preguntan la gente: ¿qué es esto? Capítulo 1, versículo 27. Preguntan los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 4, versículo 41. Pregunta el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Capítulo 14, versículo 61. Pregunta Pilato: ¿eres tú el Rey de los Judíos? Capítulo 15, versículo 2. Las respuestas son significativas. La gran respuesta viene de Dios: tú eres mi Hijo amado. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 9, versículo 7. Y siguen la respuesta del centurión romano: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Capítulo 15, versículo 39. Y la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo. Capítulo 8, versículo 29. Hay otras respuestas, las de la gente, la de Herodes, la de los demonios. Y también el evangelista Marcos se pronuncia: Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 1. El Evangelio de Marcos es entonces una proclamación de fe en Jesús y además una invitación al pronunciamiento teórico y existencial por Jesús y al reconocimiento de que la verdad misterio de Jesús solo es posible desde la revelación de Dios. Humanidad. Marcos insiste en subrayar la humanidad y la historicidad de Jesús. Bien entendido que no se trata el Evangelio de una biografía sobre Jesús, sino de presentar a Jesús como vida, como evangelio del que forma parte todo su ser y hacer histórico. El rasgo más característico de Marcos es el realismo con que describe la humanidad de Jesús, hombre sujeto a limitaciones como los demás. Marcos es el único evangelista que refiere sentimientos o hechos de la vida de Jesús que poco a poco fueron matizados por la tradición posterior al considerarlos excesivamente humanos para ser atribuidos al Hijo de Dios. Sentimientos como cólera, capítulo 3, versículo 5, indignación, capítulo 10, versículo 14, sorpresa, capítulo 6, versículo 6, compasión, capítulo 6, versículo 34, y capítulo 8, versículo 2 y siguientes, ternura, capítulo 9, versículo 36, decepción y contratiempo, capítulo 8, versículo 17. Ignorancia. Jesús pide información. Capítulo 6, versículo 38, especialmente en lo tocante a la parusía. Capítulo 13, versículo 22. Marcos reproduce fielmente el reproche de los discípulos cuando la tempestad del lago: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Capítulo 4, versículo 38. No duda en reproducir la respuesta de Jesús al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Nadie lo es, sino solo Dios. Capítulo 10, versículo 18.
En el mismo sentido, ha de considerarse el testimonio de la visita a Nazaret y su fracaso, y la misma falta de consideración de los familiares de Jesús al buscarle como a un enajenado. Capítulo 3, versículo 21. Está fuera de sí. Y finalmente, como en Mateo, las últimas palabras al morir fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Capítulo 15, versículo 34. Los títulos de rabí y profeta aluden también a su perfil humano y merecen ser considerados desde su interés cristológico, sin olvidar la alusión a Jesús como nuevo Adán, subyacente en el relato de las tentaciones en el desierto al inicio de su ministerio público. Capítulo 1, versículos 12 al 13. Otro de los títulos que utiliza Marcos en su cristología es el de Hijo del Hombre. Es este título el que hace referencia a la dimensión mesiánica de la persona y misión de Jesús. Es la designación más frecuente en Marcos. La utiliza 14 veces. De ellas, 12 refieren al ministerio terrestre de Jesús. 9 aparecen en contexto de sufrimiento y 3 en contextos escatológicos, y siempre en labios de Jesús. El título de Hijo del Hombre encierra ya en el Evangelio una clara confesión de la divinidad de Jesús. Respecto del mesianismo, la postura del Evangelio de San Marcos es la de una afirmación clara. Capítulo 1, versículo 1, y una manifestación progresiva. Otro de los títulos es Hijo de Dios. Tal confesión aparece al principio, capítulo 1, versículo 1 y 11. Aparece también en el centro del Evangelio, capítulo 9, versículo 7, y al final, capítulo 15, versículo 39. Además, aparece en otros textos. Marcos, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7 y capítulo 14, versículo 61. Esa es la gran novedad, la buena y nueva noticia. Es cierto que en él no hay disquisiciones sobre la naturaleza misma de la filiación divina, ni sobre las relaciones que unen a Jesús con el Padre, fuera de la actitud de radical obediencia a su voluntad y del grito confiado de Abba. 14:36. Esto, no obstante, su fe en la divinidad de Jesús no deja lugar a dudas. Es la muerte y resurrección de Jesús la que aporta el elemento específico de esta cristología del Hijo de Dios. Es ahí donde se revela la paternidad, filiación, y desde ahí se comprende. No se trata de que Jesús comenzara a ser Hijo de Dios a partir de su muerte y resurrección, sino que desde ahí se revela la naturaleza de la misma. Este es el sentido profundo de la afirmación del oficial romano. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Marcos, capítulo 15, versículo 39. Se proclama aquí la humanidad concreta de Jesús, este hombre, y su divinidad, Hijo de Dios. Pero sobre todo se subraya era. No comenzó a hacerlo al morir, ya lo era. Su muerte, entendida no sólo como hecho puntual, sino como una culminación de un proceso existencial, es una especie de contrapunto en el Evangelio de Marcos a los relatos de la infancia de Mateo y Lucas. La cruz es
la cuna. El título de Mesías define las relaciones de Jesús con el pueblo de Israel. El de Hijo de Dios, las relaciones con Dios. ¿Qué afirma Marcos con el título Hijo de Dios? Afirma la fe de la Iglesia. La cristología del Evangelio de Marcos es una cristología sin muchos desarrollos, pero bien caracterizada. Es por lo mismo alta cristología, testimonio claro de la mesianidad y divinidad de Jesús y estímulo para ulteriores desarrollos.